Hola, esto es una clase grabada de lengua nivel 2 distancia en la que voy a hacer una ficha de tipos de sé. En el día de hoy en que estoy grabando esto se ha hecho esta mañana en clase presencial y para los que no estuvieron lo ven aquí. Y además hay que tenerlo hecho en el cuaderno para la nota del cuaderno. En cuanto a distancia, os viene muy bien para practicar los tipos de sé y semipresencial lo mismo que presencial, tenéis que tenerlo hecho. Bueno, voy a comentar cada oración. El tigre se abalanzó sobre su presa. El tigre se abalanzó sobre su presa. Este verbo es abalanzarse, porque si fuera este sé reflexivo, sería se abalanzó a sí mismo y eso suena muy raro. Tampoco sería pasiva refleja, no es que fue abalanzado porque se abalanzó él, el tigre, ¿vale? Entonces el verbo es pronominal, verbo pronominal, verbo pronominal. Me aburro en clase de lengua. Bien, aquí tenemos un caso parecido porque podríamos decir que me aburro a mí mismo, pero eso no tiene sentido, ¿no? Entonces descartamos el verbo, o sea, lo que es el pronombre reflexivo, ¿vale? Me aburro, yo no me aburro a mí mismo, yo es que me aburro solo. Claro, y al decir eso de me aburro, es algo que ocurre solo, ¿vale? Yo no estoy siendo aburrido, bueno, sí puede ser que el profesor nos aburra, pero el hecho de aburrirse es un sentimiento o una sensación que ocurre sola. Entonces esto, lo correcto es poner voz media. Si alguien pone verbo pronominal aburrirse, ¿vale? Aburrirse, podría ser parcialmente bueno, ¿no? Yo en este curso estoy manteniendo cierta distancia entre pronominal y voz media para que se vea que abalanzarse es algo que se hace con voluntad, ¿no? Y algo que ocurre sin voluntad, que ocurre solo, sería la voz media. Pero estructuralmente, gramaticalmente, se construyen igual. Son verbos que se conjugan con el se. Yo me aburro, tú te aburres, él se aburre. Yo me abalanzo, tú te abalanzas, él se abalanza. ¿Vale? O sea que son verbos que se construyen morfológicamente y gramaticalmente igual. ¿Vale? Por eso muchos libros los igualan y o bien llaman a todos voz media o bien llaman a todos pronominales. Pero vamos a mantener la distinción mientras podamos. Bueno, Juan y Pedro se ayudan el uno al otro, ¿no? Esto está claro que esto es recíproco. Un sé recíproco, ¿vale? Una oración recíproca. Si queremos saber de qué es este sé, esto es complemento directo, porque aquí se ve que ellos son los ayudados, ellos reciben la acción. ¿A quién ayudan Juan y Pedro? Sé, ¿no? Este sé recoge esta información de a quién ayudan, quiénes son los ayudados, ¿vale? Que reciben la acción, complemento directo. María se ata las zapatillas. Se ata las zapatillas a sí misma. Esto sí que es reflexivo, ¿vale? Es una oración reflexiva, donde las zapatillas va a ser el complemento directo y el se es a quien se las ata, que es a sí misma, y es el indirecto, ¿vale? Estas son las oraciones que hemos visto siempre. A mi madre eso se lo regalé yo. El sujeto es yo, ¿vale? Le regalé eso a mi madre. Pero esta oración, tal como está construida, tenemos un se delante de un lo, ¿vale? El lo es el complemento directo. ¿Qué es lo que le regalé a mi madre? Eso, lo, ¿vale? Está el complemento directo dos veces. ¿A quién le regalé yo eso? A mi madre es el complemento indirecto. Y como no podemos decir a mi madre eso lo regalé yo, esto es complemento indirecto porque es variante de le. Variante de le. ¿Vale? O falso le, que también llama muchos libros. Falso le. ¿Vale? Y por tanto es complemento indirecto. Este piso vacío se ocupó el pasado verano. ¿Qué quiere decir esto? ¿El piso vacío se ocupó a sí mismo? No, eso es que fue ocupado, ¿vale?
esto es una pasiva refleja. Pasiva refleja, ¿vale? El piso fue ocupado por los ocupas, ¿no? Pasiva refleja, entonces esto es lo mismo que decir fue ocupado en pasiva analítica, ¿vale? Si fueran esos pisos, diríamos se ocuparon, ¿vale? Fueron ocupados. Bueno, el presidente se ocupa del bienestar de todos. Aquí tenemos un se ocupa y luego además tenemos este de, ¿vale? Que indica que esto es el complemento de régimen, ¿vale? Todo esto sería complemento de régimen y todo esto es el verbo, ¿vale? El núcleo de la oración. Vamos a poner núcleo. Vale, ¿esto qué es? Ocuparse de, se ocupa, esto es un verbo pronominal. Verbo pronominal. ¿Vale? Ocuparse. Ocuparse de. Ella se preocupa por los demás. Este es el mismo caso. Preocuparse, ¿no? En vez de ocuparse, preocuparse. Ella se preocupa, ¿vale? Entonces, lo normal aquí es poner verbo pronominal, ¿vale? Pero aquí sí que hay muy poquita distancia con voz media, ¿vale? Porque puede preocuparse involuntariamente o que los demás, ella, digamos que se preocupa sola, ¿no? Entonces, si ponéis voz media aquí, yo en este ejercicio lo voy a dar por bueno también, hasta que lo sepa con mayor precisión, ¿vale? Pero de momento vamos a poner los dos. O uno de los dos, ¿vale? Se enamoró, se casó y se divorció. Esto son los tres del mismo tipo y son todos verbos pronominales, ¿vale? Verbos pronominales. ¿De acuerdo? Enamorarse, casarse, divorciarse. Los tres. Se deprimió cuando se arrepintió de aquello. Pues lo mismo. Esto también son verbos pronominales. Deprimirse, arrepentirse, ¿vale? Si queréis decir que el primero es voz media y el segundo verbo pronominal, pues también lo damos por bueno, ¿vale? Vamos a poner verbos pronominales, ¿vale? Y si alguien pone voz media aquí, pues también lo aceptamos, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a dar prioridad a verbo pronominal, porque deprimirse normalmente es algo, tú puedes deprimir a otro, es cierto, pero normalmente el verbo se conjuga correlacionado con la persona, ¿no? Yo me deprimo, tú te deprimes, él se deprime, ¿vale? Es un verbo como eso, como los demás, enamorarse. Yo me enamoro, tú te enamoras, él se enamora, ¿no? Y luego yo me deprimo, tú te deprimes, ¿vale? O sea que son verbos que se conjugan con su morfema verbal que va relacionado con la persona. Yo, tú, él, yo me deprimo, tú te deprimes, él se deprime. Vale. Los niños se tiraban globos de agua. ¿Qué es lo que se tiraban? Globos de agua, complemento directo, ¿no? Se los tiraban. ¿Y se tiraban cómo? ¿A sí mismo? No, los unos a los otros, ¿vale? Los unos a los otros. ¿Está claro? Entonces esto es una oración recíproca, un se recíproco. Y aquí está funcionando de complemento indirecto. Vale. De pequeño me caí de un árbol. Me caí de un árbol. Me caí a mí mismo. Suena muy raro, ¿no? Es cierto que casi se podría quitar y podríamos casi aceptar la oración como caí de un árbol. Pero esto de caerse es un verbo que se forma como pronominal, ¿vale? Yo me caigo, tú te caes, él se cae, ¿vale? Entonces, verbo pronominal. Ahora bien, que estaría igual de bien voz media, porque yo me caí sin voluntad de caerme, ¿vale? Voz media. Yo lo he visto en algún libro como verbo pronominal, pero en cuanto a esto de que no tiene voluntad, ¿no? Que es algo que ocurre solo, que ocurre sin querer, sería voz media, ¿vale? Entonces, casi mejor voz media, pero valen los dos,
¿vale? En este caso, si os lo pongo en el examen, si recordáis esta oración, valen los dos. Bueno, ¿te acabaste el videojuego? ¿Te acabaste el videojuego? Esto es el típico caso de dativo. Es un dativo porque se puede eliminar, en cierto modo, acabaste el videojuego, ¿no? Y además es un dativo aspectual porque enfatiza la acción de haber acabado el videojuego entero, ¿no? Que es cuando se hace con eso de me comí un plato, me bebí una botella, o se bebió 2 vasos, o se recorrió el país entero, o se corrigió los exámenes en una tarde, ¿vale? Todas estas oraciones que son de enfatizar la acción terminada, dativo aspectual, ¿vale? En el examen me basta con que pongáis dativo. Si alguien me pone... no, aquí solamente vamos a dejar dativo, ¿vale? Que no hay nada que pueda equivaler porque se puede eliminar y eso es lo más importante. Se fumaba una cajetilla de cigarrillos al día. Esto es lo mismo, ¿vale? Un paquete, Hoy me han dicho en clase que se dice paquete de cigarrillos, sí, es verdad, ¿vale? Bueno, pues se fumaba una caja de cigarrillos al día es para enfatizar que se fumaba una cantidad enorme de cigarrillos, ¿no? Entonces esto es dativo también. También es dativo aspectual. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede eliminar y no cambia la oración. Fumaba una cajetilla de cigarrillos al día, ¿vale? Se lo conté todo a mi madre. Se lo conté todo a mi madre. ¿Qué es esto? Pues esto es una variante de le. Variante de le o les, ¿no? En este caso, variante de le o falso le, donde el se es que a mi madre le conté, que es el complemento indirecto, y en vez de decir le lo conté, digo se lo conté, ¿vale? ¿Qué es lo que le conté? Todo. Esto es el complemento directo y está reforzado con este lo aquí que también es el complemento directo, ¿vale? O sea que aquí tenemos, como veis, lo que es todo, ¿qué es lo que le conté a mi madre? Todo, se lo conté, ¿no? Y este se es a mi madre. Bueno, se puso uñas en ese local de estética. ¿Qué es lo que se puso? Uñas, complemento directo, ¿vale? ¿Y a quién? A sí misma, ¿no? Entonces, esto es el complemento indirecto. Esto es una oración reflexiva, ¿vale? Pero además es una oración que la he puesto aquí a posta porque es un reflexivo causativo. Es un reflexivo de estos como me corté el pelo en la peluquería, ¿no? Que es algo que uno se hace para sí mismo, pero no se hace uno mismo directamente, sino por mediación de alguien, ¿vale? Se puso uñas en ese local de estética, es que una mujer o alguien pues que se las puso para sí misma, pero no se las puso ella, ¿vale? Entonces, esta oración sería un ejemplo de reflexivo causativo. Se jactaba de ser una ignorante. Se jactaba. Jactarse es un verbo pronominal. Verbo pronominal. Además, es un verbo pronominal intrínseco o pronominal estricto. Un verbo donde no existe jactar por sí solo, sino jactarse, ¿vale? Si existe jactar es algo en desuso o totalmente despreciable prácticamente, ¿no? O sea, se jactaba es siempre algo que va con la persona. Yo me jacto, tú te jactas, él se jacta, ¿vale? Entonces, esto es un verbo pronominal. Además, es algo voluntario, no es voz media, ¿vale? Al saludarse, se dieron 2 besos. Al saludarse el uno al otro, ¿vale? O la una a la otra, ¿vale? Se dieron 2 besos. Entonces, esto es recíproco. Es un ser recíproco, en una oración recíproca, 2 oraciones, ¿no? Porque esto es una oración compuesta, ¿no? Al saludarse, ellos son saludados, el saludarse, este se de ellos, es complemento directo, se dieron 2 besos, se los dieron, entonces 2 besos sería el complemento directo de la segunda oración
y aquí el se de la segunda oración es complemento indirecto. Fijaos que ya estamos viendo muchas oraciones compuestas y más vale que nos vayamos acostumbrando a ellas porque las vamos a ver en este tercer trimestre. El puente se dinamitó en la guerra civil, se destruyó, ¿vale? He puesto esta palabra por ponerla. Alguien me ha preguntado en clase que qué es dinamitar, pues es poner dinamita y reventar algo, ¿no? Algo que explota, ¿vale? Entonces, el puente se dinamitó en la guerra civil, es que se destruyó. Claro, entonces, ¿se destruyó a sí mismo el puente? No. El puente fue destruido, fue dinamitado, ¿vale? Esto es una pasiva refleja, ¿vale? Equivale a decir a fue dinamitado, fue destruido. Y se liberó a los prisioneros, aquí tenemos una A que hace que esto no pueda ser el sujeto, ¿vale? Y además el verbo va a estar siempre en tercera persona del singular, ¿vale? No podemos decir se liberaron, no, se liberó a los prisioneros, ¿vale? Se los liberó, ¿vale? Todo esto realmente sería el complemento directo, se los liberó. Si son las prisioneras, se las liberó, ¿no? ¿Esto qué es? Una oración impersonal. Impersonal refleja, ¿vale? Y ya estarían todas estas oraciones. Bueno, y a continuación voy a hacer también el último ejercicio del tema que estábamos viendo, que también hemos hecho en clase ya y que nos ha dado trabajo, porque estas oraciones, muchas de ellas son algo complicadas o algo ambiguas, hay bastantes oraciones compuestas y bastantes perífrasis verbales, ¿vale? Entonces tengo que reformar los apuntes para el próximo año para vosotros, porque para un nivel de la ESO algunas son un poco complicadas. Bueno, vamos con la primera. A ellos se les antojó comer pasteles. Antojarse es un verbo que siempre va con se. Esto es un verbo pronominal, ¿vale? Verbo pronominal que también podríamos decir que es voz media, por algo que ocurre sin voluntad del todo, ¿no? Cuando algo se te antoja no lo puedes controlar, ¿vale? Bueno, sus libros Juan se los lee de arriba abajo, ¿vale? Este se podría omitir, esto es un dativo, ¿vale? Un dativo para enfatizar la acción de que lee mucho, ¿vale? Sus libros Juan los lee, ya está. Bueno, este piso no quiero alquilárselo a nadie. Este se junto a un lo es una variante de le o les o falso le, ¿no? Variante de les donde el piso es el complemento directo, ¿vale? Porque el sujeto es yo, ¿vale? Y está aquí también el complemento directo, en este lo, ¿vale? ¿Y a quién no quiero alquilárselo? A nadie, que este es el complemento indirecto. Y este se, que es el le, ¿no? Alquilárselo, es la variante de le. Qué bien se vive en este país, qué bien se vive, no podemos decir qué bien se viven, esto es una oración impersonal. Impersonal refleja, ¿vale? De tipo de se, impersonal. El mérito de la victoria habrá que dárselo a los jugadores. Esto de nuevo es una variante de le o les. Variante de le, les, ¿vale? O falso le. Donde este se, que es el complemento indirecto, es a los jugadores el complemento indirecto, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos dando? Lo, complemento directo, que es el mérito de la victoria, que es lo que estamos dando, ¿no? Esta oración es un poco rara, es una oración impersonal de hay que darle, ¿no? Es una impersonal con haber, o sea que esto es una oración bastante compleja, bastante difícil. Mi mujer se arregla varias veces al día, se arregla a sí misma. Esto es una oración reflexiva, ¿vale? Donde este se es el complemento directo porque es el se que indica que mi mujer se arregla a sí misma, ¿no? Mi hija no se pinta aún los labios. No se pinta aún los labios a sí misma. Aquí vuelve a ser una oración reflexiva o un se reflexivo, ¿vale?
A veces pongo reflexivo, otras veces pongo reflexivo, ¿vale? Es simplemente si estoy diciendo oración reflexiva o sé reflexivo. ¿Y a quién pinta mi hija los labios? A sí misma, sé, que es el complemento indirecto, ¿vale? Entonces es una oración reflexiva que se diferencia de la anterior en que aquí hay un sintagma nominal que es el complemento directo, los labios, y aquí es el propio pronombre el que recibe la acción. Juan se construyó un hermoso chalet en la sierra, ¿vale? ¿Qué es lo que se construyó? Un hermoso chalet, vale, complemento directo. ¿A quién? A sí mismo. Podría haberle construido el chalet a otro, ¿no? Entonces se lo construyó a sí mismo. Claro, ¿y esto qué es? Pues es una oración reflexiva, pero del tipo causativo, reflexiva causativa, porque él no se construye el chalet él solo, él no se coge una retroexcavadora, una hormigonera, unos pales de ladrillos y todo y se hace el chalet entero, no, él paga por que se lo hagan. Entonces esto es como lo de se cortó el pelo en la peluquería, ¿no? Reflexiva causativa. Se convocarán elecciones la próxima semana. ¿Esto qué pasa? Que está en plural. Elecciones se convocarán. Elecciones serán convocadas. Esto es una oración pasiva refleja. Pasiva refleja donde el sujeto es elecciones, porque concuerda con el verbo. Si fuera se convoca o se convocará algo en singular, ¿no? No digo elección porque suena muy raro, pero sí, podemos decir se convocará elección, ¿no? Concuerda con el verbo, luego esto es el sujeto. ¿Cómo sería en pasiva analítica? Está en futuro, entonces elecciones serán convocadas, ¿vale? Redondo se lesionó al caer al suelo. ¿Podría lesionar a otro? Sí. ¿Se lesionó a sí mismo queriendo? No, ¿no? En principio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay profesores que os pueden decir que como lesionar es un verbo transitivo porque puedes lesionar a otro, el caso de que se lesionó a sí mismo sería una oración reflexiva, ¿no? Y el se sería complemento directo, ¿vale? Pero yo voy a decir aquí que esto es voz media, porque el verbo lo usamos con se, lesionarse, ¿vale? Correlativo a su persona, yo me lesiono, tú te lesionas, él se lesiona, y es una acción involuntaria, ¿vale? Entonces vamos a usar el verbo con se, lesionarme, lesionarte, lesionarse, ¿vale? Donde cada uno se lesiona sin querer a sí mismo, ¿no? Entonces esto obedecería al concepto de voz media. Nunca más se supo lo que había ocurrido, y esto es una oración compuesta, ¿vale? Lo que vemos aquí, lo que había ocurrido, equivale a un sustantivo pronombre, porque esto es un tipo de oración subordinada sustantiva, o realmente adjetiva sustantivada, o de relativo semilibre, que creo que se llaman también, ¿vale? Entonces, esto sería equivalente a decir eso, ¿vale? Nunca más se supo eso, nunca más se supo lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Buena pregunta, ¿vale? Porque tenemos que preguntarnos si el verbo se puede poner en plural o no. Porque la duda que tenemos aquí principalmente es si es impersonal o pasiva refleja, ¿vale? Descartamos lo de nunca más se supo a sí mismo, no tiene sentido, el uno al otro tampoco, variante de le tampoco, dativo no puede ser porque no se puede quitar, ¿vale? Entonces esto puede ser una impersonal o una pasiva refleja. ¿Cuál de las dos es? Porque la diferencia está en que una tiene sujeto y otra no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues comprobar qué pasa si lo ponemos en plural. Si decimos esas cosas, nunca más se supo lo que había ocurrido, y en vez de eso digo esas cosas, nunca más se supieron esas cosas, me obliga a poner el verbo en plural. Nunca más se supieron esas cosas, ¿no? Lo normal es
poner una preposición, si dijéramos nunca más se supo de eso, ahí ya sí que sería impersonal. Pero si vemos que esto, que equivale a un pronombre, lo ponemos en plural y nos cambia el verbo, es que esto es pasiva refleja. Y esto que estamos subrayando es el sujeto. ¿Vale? Aunque suene raro, se le podría poner el verbo en pasiva analítica. Nunca más fue sabido eso, ¿no? Nunca más fue sabido lo que había ocurrido. Queda un poco raro, pero parece que gramaticalmente es correcto, ya que esto concuerda con el verbo si lo pusiéramos en plural, ¿no? Nunca más se supo eso, nunca más se supo lo que había ocurrido, nunca más se supieron esas cosas, ¿no? Pasiva refleja. Bueno, Juan y su novia han dejado de hablarse. Esta me ha dado bastantes problemas porque hablar es un verbo intransitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí enseguida pensamos que es recíproca porque podemos decir el uno al otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues Juan ha dejado de hablar a su novia y su novia ha dejado de hablar a Juan, ¿no? Vemos que hay una reciprocidad ahí. Lo que pasa es que este se no puede ser complemento directo, porque hablar es intransitivo, ¿vale? Cuando hablas a alguien, habría que decir siempre le. Yo le hablo, ¿no? Aunque sea ella. No decimos, no se debe decir a él yo lo hablo, ni a ella yo la hablo, ¿vale? Eso lo buscáis en el diccionario panhispánico de dudas, ponéis DPD hablar en Google y miráis el artículo que pone, ¿vale? Y veis que hablar normalmente es intransitivo, a no ser que sea hablar un tema que a veces dices, tenemos que hablarlo, ¿no? Ese tema, ¿vale? Pues ese es el caso coloquial de uso transitivo de hablar. Sin embargo, aquí hablarse el uno al otro es un caso bastante raro porque creo que es efectivamente recíproca, pero el se sería complemento indirecto, ¿vale? Porque sería hablarle a él y ella hablarle a él y él hablarle a ella, ¿vale? Una recíproca donde por primera vez y única que hemos visto hasta ahora, al no haber complemento directo tendría que ser esto el complemento directo, pero este va a ser un caso de complemento indirecto, a no ser que sea otro uso que se me escapa ahora mismo y hablarse exista como verbo pronominal de alguna manera, ¿no? Hablar y hablarse como, bueno, en fin, yo creo que lo que podemos pensar hasta ahora con un nivel de cuarto de eso es recíproca, ¿vale? Si hay otro uso de hablarse, que alguien contacte conmigo y me lo explique y yo con toda mi bondad y agradecimiento se lo agradeceré, ¿vale? Bueno, si no te comes el filete, se te enfriará enseguida. Aquí tenemos una oración compuesta, condicional, subordinada, ¿vale? Donde no solamente está este se, sino muchos otros pronombres muy interesantes, porque tenemos te comes el filete y luego aquí tenemos otro te, ¿vale? Entonces, en esta primera oración, ¿vale? Que realmente es la subordinada, si no te comes el filete, el filete es el complemento directo, ¿no? Y no te comes el filete. Este te, si no te comes a ti, este a ti no tiene sentido como complemento indirecto, estaría mal complemento indirecto, y es que realmente se podría omitir este te, ¿vale? Si no comes el filete, se te enfriará enseguida, ¿vale? Esto es un dativo, ¿vale? No está aquí preparado para analizar, pero que sepáis que este te es un dativo. El filete, complemento directo de esta proposición subordinada, ¿vale? Y luego se te enfriará enseguida. Este te sí que es a ti, ¿vale? Este sí que es complemento indirecto. A ti el filete se te enfriará, a ti, ¿vale? Complemento indirecto. Y el se, que es el que teníamos que decir, que ahora lo ponemos, va con enfriar.
enfriarse, ¿vale? Entonces esto es algo que ocurre solo y que el filete no es enfriado por nadie ni se enfría a sí mismo. Entonces esto es una voz media, ¿vale? Voz media. Es un uso pronominal del verbo enfriarse como algo involuntario, ¿no? Enfriarse. ¿Vale? Entonces eso es algo que ocurre solo, se está formando el verbo con este pronombre. Es cierto que enfriarse puede enfriar algo, pero el filete no se enfría a sí mismo solo, ¿vale? Entonces sería enfriarse, una voz media. Mario se corta el pelo todos los meses. Vuelve a ser esto una oración reflexiva, pero donde la acción no la hace el propio sujeto, sino que la hace por mediación de alguien. Esto es una reflexiva causativa o un se reflexivo causativo, ¿vale? Se cree muy listo. Esta oración nos ha dado también problemas cuando lo hemos pensado. ¿Podemos creer a alguien listo? Pues sí, en cierto modo, ¿no? Pero queda un poco raro poner aquí un complemento directo de pronombre Lola, los las. Si dices la creo muy lista, pues a lo mejor existe, a lo mejor funciona, suena un poco raro, ¿vale? Entonces yo voy a intentar curarme salud poniendo dos opciones que pondría como válidas, tal como doy yo las clases en el nivel de eso para adultos, ¿vale? Creerse, ¿vale? Pues pongo creerse como verbo pronominal, creerse. Creerse, ¿vale? O podríamos cambiar el verbo y decir considerarse. Se considera muy listo. Considerarse, ¿vale? Podemos pensar en el sentido de la oración con un verbo equivalente y vemos que este creerse equivale a considerarse, ¿vale? Ahora bien, que alguien quiere decir que esto es una oración reflexiva, ¿vale? Y el sea complemento directo, porque se cree a sí mismo muy listo, pues lo podemos dar por bueno también, ¿vale? Por eso he hecho antes la otra ficha, que son más fáciles, porque estas son más ambiguas y más difíciles, ¿vale? Se cree muy listo, se cree a sí mismo muy listo. Bueno, podemos decir entonces que cree a otro listo, ¿vale? Porque el se entonces sería pronombre y sería complemento directo. Ahora bien, que si lo hago como pronominal, sería el caso de algo correlativo a la persona, de yo me creo muy listo, tú te crees muy listo, ella se cree muy lista, ellos se creen muy listos, etcétera, ¿no? Entonces, yo le veo sentido también, ¿eh? Un poco ya a vuestro juicio, a vuestra discreción, y si algún profesor o alguien que sepa mucho de esto, pues que me lo comente. Mi hermano se lanzó al agua de cabeza, y este es otro caso parecido. Podemos decir que lanzarse es un verbo pronominal, lanzarse, porque queda un poco raro lo de me lancé a mí mismo, o mi hermano se lanzó a sí mismo, ¿vale? Decimos que es verbo pronominal, y si alguien quiere mucho, puede decir que es que se puede lanzar a otro al agua, y es que se lanzó a sí mismo, efectivamente, porque podría decir mi hermano te lanzó a ti al agua de cabeza, ¿no? Te coge y te tira, ¿vale? Entonces ese se sería un pronombre. En ese caso ponemos reflexiva, ¿vale? Y el se también sería complemento directo. Yo prefiero la opción de pronominal, pero si la veis como reflexiva por el tema de que el verbo gramaticalmente admite un pronombre y ese pronombre puede ser otro, entonces sería reflexiva. Se rompieron los platos que compré en rebajas. Esto es un caso que puse aquí para intentar hacer oraciones de voz media, de algo que ocurre solo, ¿vale? Porque se supone que los platos no se rompen a sí mismos y que tampoco fueron rotos por nadie, que se rompieron de alguna manera imprevista y sin voluntad de nadie, ¿no? Bueno, pues voz media. Los espárragos se comen con los dedos.
Los espárragos se comen, esto está en plural, esto está en plural, esto es pasiva refleja. Pasiva refleja y el verbo en pasiva analítica sería son comidos. Suena un poco raro, preferimos la pasiva refleja, pero es lo que es, ¿vale? Porque concuerda el sujeto con el verbo. A veces se queja uno sin razón, se queja, quejarse, esto es un verbo pronominal. Este sí que está claro, porque es un verbo que siempre va con se, tú no puedes quejar a otro. Verbo pronominal. Asno se es desde la cuna hasta el sepulcro. Esta oración es muy divertida, es un viejo refrán, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que no podemos decir asnos se son o asnos se son, no. El verbo se queda en tercera persona de singular, ¿vale? Esto es un caso único que no hemos visto hasta ahora, que es una oración impersonal refleja, impersonal, porque el asno, en este caso, no es complemento directo, porque las oraciones copulativas con el verbo ser no tienen complemento directo, ¿vale? Esto es el atributo, ¿vale? Es el atributo de la oración copulativa, ¿no? Esta es una oración impersonal y luego ya el resto, pues esto simplemente es un complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? De cuándo se es asno, pues toda la vida, ¿no? Desde la cuna hasta el sepulcro. No se atrevió a salir sola, atreverse, ¿vale? Desmayarse, atreverse, estar furioso, ¿no? Como decía Lope de Vega. Atreverse, esto es un verbo pronominal. ¿Vale? Sí, atreverse. La ignorancia no se puede ocultar. La ignorancia no se puede ocultar. Esto, ojo, que es una perífrasis verbal, ¿vale? Perífrasis. ¿Y qué pasa con esto? Pues que si decimos aquí varias cosas, la ignorancia y la maldad no se pueden ocultar. Vemos que concuerda, ¿no? Que tenemos que poner en plural el verbo. Entonces, esto es una pasiva refleja. Pasiva refleja, ¿vale? Equivaldría a decir no pueden ser ocultadas. No puede, perdón, lo estaba poniendo en plural y está en singular. No puede ser ocultada. No puede ser ocultada. ¿Vale? En vez de ocultarse, ¿no? Podemos ser ocultada. Como esto está en infinitivo, ocultar, el verbo ser de la pasiva analítica también está en infinitivo, ¿vale? Bueno, en mi tierra se admira a las personas nobles. Aquí tenemos una preposición a que impide que esto sea el sujeto y además ya vemos que el verbo está en singular y las personas nobles está en plural. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una impersonal. Impersonal con se, o impersonal refleja, ¿vale? Se admira a las personas nobles. Todo esto sería complemento directo. Se las admira, ¿vale? Juan y María se pelean y esta era una trampa porque la mayoría de la gente me ha puesto recíproca y no es recíproca porque pelearse se puede pelear uno solo, ¿no? Quiero decir, Juan se pelea cuando sale de noche, Juan se pelea todos los días, ¿no? Se sabe que va a ser con otra persona, pero que no hace falta un sujeto múltiple y una reciprocidad de acción, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que esto es verbo pronominal, pelearse. En algunos exámenes puse divorciarse o casarse también, donde si pongo en el sujeto dos personas, todos caen en la trampa y ponen recíproco. Y claro, tú puedes decir Juan se divorció y no hace falta poner dos personas. Es que el verbo divorciarse es pronominal, ¿vale? Entonces pelearse aquí también. Se cortó un dedo pelando patatas, esto lo he puesto para decir que es una acción involuntaria, entonces sería voz media.
Ahora bien, que hay gente que diga que es que cortar es un verbo transitivo porque cortas algo y uno puede cortar a otro, etcétera. Entonces, si alguien quiere decir reflexiva, pues también más o menos lo aceptamos, ¿no? Reflexiva, que en este caso el se sería complemento indirecto porque el directo es un dedo, ¿vale? Esto es el complemento directo. Pedro se recorrió el país en 3 meses. Este se es para enfatizar la acción de recorrió. Esto es dativo, ¿vale? Dativo. Dativo aspectual otra vez, porque es uno de estos de enfatizar una acción, de terminar algo grande, ¿no? Se recorrió el país entero, ¿no? Dativo aspectual. Las cartas se marcaron antes de la partida, ¿no? Las cartas se marcaron. Esto está en plural, esto está en plural. Esto es una pasiva refleja. Pasiva refleja, ¿vale? Y el verbo en pasiva analítica, ¿cómo sería? Pues fueron marcadas. Fueron marcadas las cartas, ¿vale? En toda la tarde no se atrevió a levantarse. Atreverse y levantarse. Vamos a poner aquí verbos pronominales. Verbos pronominales, ¿vale? Atreverse, levantarse, ¿vale? Es cierto que tú puedes levantar a otro, pero en este caso se entiende que es ponerse en pie, ¿no? O sea, levantarse. Los líquidos se convirtieron en sólidos. Aquí algunos me han dicho que esto puede ser pasiva refleja, porque está en plural, esto está en plural. Sí, pero entonces equivaldría a decir los líquidos fueron convertidos en sólidos por alguien, por un químico, ¿no? Pero tal como está dicha la oración parece que ocurre solo. Es mejor poner aquí voz media. Voz media, los líquidos se convirtieron en sólidos ellos solos, ¿vale? Voz media. Convertirse. Convertirse, que además lleva un complemento de régimen, porque convertirse siempre va a ir con la preposición en, ¿no? Esto sería el complemento de régimen. No sé si se la entregó a tiempo. Se la entregó a tiempo, esto será variante de le. Variante de le. No sé si se la entregó, si la entregó a tiempo, ¿no? Es que a alguien le está entregando algo, entonces esto sería un le realmente. Cuesta verlo en esta oración porque además es una oración compuesta, tiene dos verbos, se y entregó, ¿no? Entonces cuesta un poco verla, pero bueno. Se saluda a los embajadores. Aquí tenemos algo en plural y no concuerda con el verbo que está en singular, esto es una impersonal. Impersonal refleja. Este verano se escribieron todos los días. Se escribieron el uno al otro. Esto es una oración recíproca, ¿vale? Aquí está claro que se escribieron mutuamente, recíprocamente, el uno al otro. Y aquí yo resaltaba una cosa, que aquí hay una pequeña trampa si os preguntase de qué tipo es este se, porque aunque parezca mentira, este se es complemento indirecto, porque el directo está oculto, ya que el verbo escribir siempre es transitivo, porque se escribe algo, cartas, mensajes, lo que sea, ¿no? Entonces esto sería el complemento directo, ¿vale? Y es que cuando se dice escribir y se escribe a alguien, si es a una mujer, no se dice yo la escribo, ¿no? Porque eso significa que ella es escrita por mí y es que le he cogido un rotulador y le he empezado a escribir en la piel, ¿vale? Sino que a ella se le dice yo le escribo, porque le escribo algo, ¿vale? Algo es escrito por mí a ella, ¿vale? Pero se pone le cuando se escribe a alguien. Yo le escribo. Se entregó a la policía, ¿no? Pero esta no nos impide, esto no nos tiene que despistar porque aquí hay sujeto omitido que es él o ella, ¿vale? Él se entregó a la policía. Esta oración no es impersonal, es una trampa, ¿vale? Él se entregó a la policía. Y además nos hace dudar con este entregarse. Entregarse, ¿qué es? Pues claro, uno se puede entregar a sí mismo, ¿no? Porque tú puedes entregar a otro. Puedes decir, yo cogí a este ladrón y lo entregué a la policía, ¿vale? Entonces aquí la primera opción vamos a poner reflexivo. Reflexivo y el se es complemento directo, porque él se entregó a sí mismo a la policía. Ahora bien, ¿que alguien quiere decir que entregarse es un verbo pronominal? Pues
pues lo podemos incluir aquí con una interrogación, ¿vale? Pero este es más bien reflexivo. Pronto se celebrarán nuevas elecciones, que es el sujeto, serán celebradas, esto es pasiva refleja, y se está hablando de ese tema con esta perífrasis verbal durativa, ¿no? De aspectual durativa, se está hablando, se habla, pero que se está hablando, ¿vale? Con este se, esto es una oración impersonal, porque no podemos poner el verbo en plural, no podemos decir se están hablando, porque nos cambia el sentido de la oración, ¿no? Se está hablando en general de ese tema, se está hablando, es una oración impersonal. Y nada más, con esto ya terminamos los tipos de se este año, espero, ¿vale? Y los volveremos a repetir el año que viene.